Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Ingrid Natalia Leuro. En este momento me encuentro desarrollando el componente práctico para el curso de física electrónica y les voy a dar la explicación de cada una de las prácticas. En la primera práctica realizamos la simulación del circuito en serie y observamos los valores de voltaje en cada resistencia, corriente del circuito y resistencia equivalente. Después realizamos la simulación del circuito en paralelo y observamos corriente de cada resistencia, voltaje del circuito y resistencia equivalente. Luego realizamos la simulación del circuito mixto y vemos los valores de corriente en cada malla y nodo, Proteus. Puede cambiar la visualización de valores mil y micro en el amperímetro. En la segunda práctica realizamos la simulación del puente de diodos. Solo queda la señal positiva a la salida del circuito. Luego simulamos el circuito sensor de luz, donde si bajamos la luz en la fotorresistencia, el relé se activará junto con el bombillo. Después simulamos el amplificador como divisor de voltaje. Observamos que a la salida del circuito la señal será amplificada. En la tercera práctica simulamos el contador infrarrojo y observamos que cada vez que se haga un clic al control, el número incrementará. En cuanto a las preguntas, en la primera práctica, el circuito en serie, ¿qué pasa si aumento el valor de la resistencia 2? El voltaje aumenta y la corriente se disminuye según la ley de Ohm. Después de medir el voltaje en la tercera resistencia, calcular la potencia en la resistencia 2, utilizar P igual a VR2I. Del circuito en paralelo, ¿qué sucede si la resistencia 1 es mucho menor que la resistencia 2 y la 3? El voltaje del circuito disminuye y la corriente aumenta. Si desconecto la resistencia 1, ¿qué sucede en la resistencia 3? Sigue funcionando porque estaban en paralelo. En el puente de diodos, si cambio el valor del condensador por uno de valor más grande, ¿qué pasa con la señal de salida? Se vuelve más pequeña. ¿Qué papel cumple el condensador en el circuito? El de un filtro de energía. En el sensor de luz, ¿qué papel cumple el transistor? Interruptor de activación del relevador. ¿Qué papel cumple el diodo conectado al colector del transistor? Protege al transistor de un corte. ¿Qué papel cumple el potenciómetro? Ajusta el nivel de luminosidad. Amplificador como divisor de voltaje. ¿Qué función cumplen los condensadores? Guardan la carga para luego liberarla. Explique cómo funciona esta configuración. Primero está el amplificador con polarización por divisor de tensión antes del transistor para calcular las tensiones y corrientes continuas. Luego se usa un condensador de acoplo entre la fuente y la base y otro condensador de acoplo entre colector y la resistencia de carga. También necesitamos usar un condensador de desacoplo entre el emisor y tierra, para que la corriente alterna de la base no sea más pequeña. El condensador de acoplo obtiene una ganancia de tensión mucho mayor. La corriente alterna de la base produce entonces una tensión alterna de colector amplificada. En caso de que no funcione, determine las fallas del circuito. La simulación no tuvo ningún problema. En la tercera práctica, el circuito consta de una alimentación de voltaje de 5 vatios, irá a una resistencia de 220. Esta resistencia irá a la conexión del LED emisor para poder agregar un voltaje y así alimentar como cualquier LED y emitir la luz infrarroja. En el LED receptor se tiene un transistor NPN, por lo cual se requiere una señal positiva para activarlo. Aquí deja pasar una corriente negativa para activar el transistor PNP y así activar el diodo emisor de luz. Ahora, si no detecta nada, se viene una señal positiva a la base de transistor y no se activa.
Agradezco la atención prestada.